Gloria al Señor, aleluya. Bendito el Señor. Que bendiga a los hermanitos que se están conectando con nosotros por allá a través de las redes sociales en este día del Señor. Saludamos a Inés, que te bendiga mucho a Inés, Josian, Lureime Torres, a Evelyn Ruiz, está por ahí conectadita. Amén, Dios te bendiga mucho, Evelyn. Y todos esos hermanos que están conectándose a través de las redes sociales, le pedimos que compartan este video. A Cristi, gloria al nombre del Señor. También Yanisa Vargas González, te bendiga mucho. Miguelito Rivera desde Massachusetts, te bendiga. Janet Delgado, toda esa gente que Abigail Pavón, todos esos hermanitos que se están conectando, gloria al nombre del Señor, poderoso el Señor, aleluya. Michael Sánchez, bendito el nombre del Señor. Héctor Delgado, Dios te bendiga, Héctor. Venga, toda esa gente que está por ahí conectadita a través de Maranatha Radio Ministry. Gloria al Señor, poderoso Dios. Aleluya, santo es el Señor. Está por ahí Josian Lureime, Adela Santiago, Abimelech Peña. Gloria al Señor. Todos esos hermanos que se conectan a través de las redes sociales, a través de Maranatha Radio Ministry, que estamos por allá encadenándonos ahí con los muchachos. Por ahí está Joelito Delgado. Dios te bendiga mucho, Joel. Gloria al Señor. José Reyes, Juan Santiago, Andrés Sánchez. Gloria al nombre del Señor. Este es el día que el Señor ha hecho. Dice la palabra, por tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Aleluya. Santo es el Señor, poderoso Dios. Alabanzas al Cordero. Bendito Dios. Es para nosotros, amén, sumo gozo estar con ustedes esta mañana. Amén. Esta oportunidad que el Señor nos da una vez más de poder respirar, de poder, ¿verdad?, vivir las cosas simples. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a todos esos hermanos que están por ahí conectados. Césped, Tatiana Cabrera, Janet Delgado. Amén. Amalis Vázquez, está Daniel Césped, está por ahí Blanca Oquendo. Gloria al nombre del Señor, poderoso Dios. Dios bendiga a toda esa familia. Gloria al nombre del Señor de Maranatha Radio Ministry, todos esos programadores que estamos, ¿verdad?, todavía dando la batalla. Está por ahí Keila Lugo, que se bendiga a Keila, Yarisa, Joan Elizabeth Figueroa Díaz. Amén, todos esos hermanos. Vamos a estar hablando hoy un tema que estuve, amén, compartiendo. Bendito el nombre del Señor, un llamado a no desmayar. Un llamado a no desmayar, vamos a estar hablando, gloria al nombre del Señor. Está por ahí, poderoso Dios, Jaquel y Papo, Dios les bendiga. Joana García Torres, está también viéndolo por ahí, Emilce Rodríguez, Dios le bendiga a esos pastores, a Emilce y a Randy, amén, de Tesalónica. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a esos pastores por allá de la Florida. Joana García también está por ahí conectadita. Gloria al Señor. Qué bueno. También nos dicen, gracias a Dios, eso es. Vamos para adelante. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Bendito el Señor. Alabanzas al Cordero. Leonela Batista Sánchez y Rafael Tejeda. Gloria al Señor. Bendito Dios. Poderoso el Señor. Alabanzas al Cordero de Dios. Bueno, este día del Señor vamos a estar trayendo y exponiendo la palabra ya en unos minutos. Dios te bendiga, Libertad, allá en New York. Por ahí está Yancy Mirelis Miranda, gloria al Señor. Está por ahí, gloria al nombre poderoso de Jesús. Raimi Dávila, Dios te bendiga, Raimi. Gloria al poderoso Dios. Alabanzas al Cordero. Michelle Crespo, Dios te bendiga, Michelle. Está conectadita también por ahí desde Boston. Gloria al Señor. Y todos esos hermanos que vayan compartiendo en sus redes sociales, hagan, ¿verdad?, Dios te bendiga, Miguelito, Miguel Lebrón, que haga ¿verdad?, una transmisión o compartir este video para que otros hermanos puedan, gloria al nombre del Señor, puedan también conectarse. Dios te bendiga, Miguelito, también te queremos mucho. Ramón Rodríguez está por ahí también conectadita. Mami Fernández, Dios te bendiga mucho. Fernández de República Dominicana, gloria al Señor. Está por ahí Michelle Meléndez, bendito el Señor. Vamos a estar hablando por Libertad Fernández. Gloria al Señor, amén, allá en Nueva York. María Reyes, amén. Saludame a Dani por allá, Stephanie Cáceres. Gloria al Señor, poderoso Dios. Alabanzas al Cordero. Saludamos a José Hidalgo, a Frankie Beltrán, a toda esa gente que nos está saludando. Dilma Enil Lebrón, Dios te bendiga mucho. Gloria al Señor, poderoso Dios. Bendito el Señor. Alabanzas al Cordero. Estábamos hablando en estos días, gloria al nombre del Señor, sobre la plaga en Egipto, las plagas en Egipto, gloria al Señor, y cómo esa última plaga, la plaga de la salida, gloria al nombre del Señor, ¿verdad?, fue una plaga que produjo, bendito el nombre del Señor, produjo libertad en el pueblo, gloria al nombre del Señor. Aquella plaga, bendito el nombre de Jesucristo, de los primogénitos, produjo libertad en el pueblo. Fue una plaga que movilizó el pueblo de la esclavitud, lo llevó a la libertad del desierto. Gloria al nombre del Señor. Una crisis que tuvo unos frutos. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros estuvimos hablando y reseñando
sobre este asunto. Hoy en día estamos nosotros viviendo una crisis a nivel mundial. Estamos viendo, gloria al nombre del Señor, la economía. Estamos mirando, gloria al Señor, el asunto de la salud mundial. Gloria al nombre del Señor. Cómo la situación, ¿verdad?, del mundo ha entrado en una crisis que estaba escrita, una crisis que estaba narrada. La palabra nos decía y nos hablaba, gloria al Señor, que cuando se acercara el tiempo del Señor venir por su pueblo, gloria al nombre del Señor, íbamos a comenzar a ver diferentes características que nos iban a dejar saber, gloria al nombre del Señor, nos iban a dejar saber el tiempo que estamos viviendo. Cuando nosotros analizamos la naturaleza, nosotros miramos 4 estaciones, gloria al Señor, nosotros miramos 4 estaciones, bendito el Señor, que son el verano, el otoño, la primavera, gloria al Señor, otoño, invierno, primavera y verano. Otoño, invierno, primavera y verano. Y cada una de estas estaciones tiene unas características particulares de ellas. O sea, uno no ve cosas que ocurren en el verano, tú no las visualizas en el invierno como estación. Cosas que ocurren en la primavera no ocurren en el invierno porque cada cual tiene sus características. Por ejemplo, en el otoño nosotros vemos que las hojas de los árboles comienzan a cambiar de color y comienzan a caer de los árboles. Eso no ocurre en el verano, eso no ocurre en la primavera, eso solamente ocurre en esa estación. Gloria al nombre del Señor. También vemos que en el invierno los árboles quedan secos en gran manera y en la primavera comienzan a brotar las hojas. Luego las florecitas y en el verano viene el fruto o la cosecha. Gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Y cada una de estas estaciones tiene unas características que las distingue. Gloria al nombre del Señor. El Señor dejó un libreto de unas características que iban a distinguir el tiempo de esta estación profética. Gloria al nombre del Señor. De esta estación profética donde íbamos a estar viendo lo que estamos viendo, terremotos en diferentes lugares. Ustedes saben que antes de anoche hubo un terremoto en Rusia. Cuando se da el evento lo catalogan como un 7.8, luego lo ajustan a 7.5 con tsunami. Japón, Hawái, gloria al Señor, estuvieron bajo alerta de tsunami y hubo una ola, ¿verdad? Hubo el asunto del tsunami se dio, gloria al Señor. Estamos viendo pestilencia, estamos viendo rumores de guerra, estamos viendo el Medio Oriente, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor, es un asunto profético como nunca antes y sin precedentes porque estamos viendo las características de esta estación profética. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que entender, bendito el nombre de Jesucristo, que los terremotos van a producir situaciones, las pestes van a producir situaciones. Gloria al nombre del Señor. Estos eventos proféticos se tienen que cumplir porque es parte del libreto profético de Dios, pero van a producir situaciones en la tierra contrarias. Gloria al nombre del Señor. Y esto va a traer crisis, gloria al nombre del Señor, crisis emocionales, crisis espirituales, gloria al nombre del Señor, va a traer situaciones, bendito el nombre de Jesucristo, donde mucha gente, su fe va a ser socavada, donde mucha gente va a tener, gloria al nombre de Jesucristo, que pelear emocional y espiritualmente por mantenerse de pie, bendito el nombre del Señor. Y yo hablaba del desánimo, gloria al nombre de Jesucristo, porque desmayar, bendito el nombre del Señor, es, ¿verdad?, renegar a la acción de mantener el ánimo o la fortaleza. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces hay gente que sus sentimientos, su vida espiritual está siendo socavada y están pensando, gloria al nombre del Señor, abandonar su estado de ánimo, abandonar su estado de fortaleza. Gloria al nombre de Jesucristo. Y nosotros hoy vamos a presentar una palabra para hacer un llamado a no desmayar. Era lo que estaban hablando, gloria al nombre de Jesucristo, en el día de ayer. Y vemos diferentes situaciones, gloria al nombre de Jesús, donde, poderoso Dios, la palabra nos demuestra sobre esto, gloria al nombre de Jesucristo, sobre el perseverar, sobre el mantener, ¿verdad?, nuestra fe, sobre arraigarnos a la fe, sobre mantenernos agarrados a una palabra, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo, y si Él dijo, Él también va a hacer. Gloria al nombre del Señor. Entonces estamos viendo, poderoso Dios, el mundo está en una crisis, bendito el nombre de Jesucristo. La gente no vio venir esto, poderoso el Señor. Hoy miraba las noticias donde las muertes en Estados Unidos están aumentando, los contagios están aumentando en Puerto Rico, están aumentando los casos, gloria al Señor, de contagio. Y nosotros sabemos que todos los casos que realmente no están en las estadísticas, gloria al nombre del Señor, y que la situación es más grave, ¿verdad?, de lo que la gente pueda entender.
Bendito el Señor. Entonces, yo quiero que nosotros vayamos al Salmo 90, al Salmo 61. Yo quiero compartir rápidamente con ustedes una palabra. Poderoso el Señor. En el Salmo 61 vemos al salmista David implorándole al Señor, rogándole al Señor, bendito el nombre del Señor, que el Señor escuche su oración. Oye, oh Dios, mi clamor, y a mi oración atiende. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Poderoso el Señor. El salmista nos está dando una expresión, hermano, que en este tiempo es muy necesaria. Poderoso Dios. Cuando tú sientas que está desmayando, tienes que ir a la presencia de Dios a hablar con el Señor. Tienes que ir a hablar con el Señor, porque si el Señor escucha, la palabra dice que el Señor escucha nuestro clamor, que el Señor es nuestra fortaleza, que no dará nuestro pie resbaladero ni se dormirá el que nos guarda, que Jehová es nuestra mano derecha, que Jehová, ¿verdad? Decíamos el domingo que Jehová, en el nombre del Señor, a través del Espíritu Santo mora en nosotros, y el Espíritu Santo tiene la función de ser el consolador. Y el consolador es alguien que está contigo en medio de los procesos, es alguien que aplaca, gloria al nombre del Señor, es alguien que alivia, bendito el nombre de Jesucristo, la situación penosa o de dolor. Por eso nosotros como iglesia, dice la palabra en 1 Corintios, que hemos sido consolados por el Consolador para consolar a otros. Por eso nosotros vemos predicadores consolando al pueblo, vemos gente dándole aliento a las personas, porque no es que nosotros seamos superhéroes, ni que no seamos humanos, porque padecemos y sentimos igual que ustedes sienten, igual que ustedes padecen, pero nosotros estamos siendo, gloria al nombre del Señor, estamos siendo consolados por el Consolador para poder consolar al pueblo, para poder traer aliento a las personas, para traer una palabra de esperanza en medio de crisis. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, poderoso el Señor, bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a bajar la música, amén. Eso es, poderoso Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a estar viendo que el pueblo va a vivir la aflicción. Jesús dijo: en el mundo tendré aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. O sea, que el cristiano no está exento de las aflicciones, el cristiano no está exento de las tristezas, el cristiano no está exento de las crisis. La iglesia tiene que entender, hay gente que tiene, ¿verdad?, super fe, y que ellos entienden que al tener al Señor no se puede estar en crisis, que al tener al Señor la persona no puede pasar por tristeza. Pero eso no es la que la palabra nos enseña a nosotros. La palabra nos enseña, gloria al nombre del Señor, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque el que mora en nosotros ha vencido al mundo. Gloria al nombre del Señor. Saludamos por allá a Carlos Morales, está conectadito. Doel Alicea, Dios te bendiga, Carlito. Dios bendiga a Doel. Will José Santana, está por ahí también. Gabriel Fonseca, Gaby. Johnny Eleni Bendón desde Chile, Argentina, está por ahí conectadito. Amén. Gloria al nombre del Señor. Un llamado a no desmayar, un llamado a aferrarnos a la palabra que Dios ha establecido. Y hay algo interesante, bendito el nombre del Señor, que el salmista expresa en ese capítulo 61 del Salmo, en el versículo 2, bendito el nombre del Señor, donde él le dice al Señor que en adición a atender su clamor, en adición a atender a su ruego, a su súplica, él necesita que el Señor haga algo. Él necesita que el Señor lo lleve a la roca. Lo lleve a la roca que es más alta que él. Gloria al nombre del Señor. Él, bendito el nombre del Señor, poderoso Dios, dice: llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Escuche bien. Entonces nosotros tenemos que mirar que el salmista está entendiendo, gloria al nombre del Señor, que la perspectiva, que la posición que él tiene, de donde él está mirando las cosas, lo hacen desfallecer. ¿Entiende esto? El salmista está entendiendo que desde la posición que él está mirando las cosas, eso está causando que produzca en él tristeza, que eso produzca en él angustia, que eso produzca en él una crisis. Y él está pidiendo dos cosas al Señor. Gloria al nombre del Señor. Le está diciendo: escucha mi clamor cuando mi corazón desmaye. Y segundo, le está diciendo: llévame a la roca que es más alta que yo. Le está pidiendo varias cosas. Le está pidiendo que lo afirme en él, porque el Señor es la roca. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor es la roca inconmovible, y que lo lleve a una roca que es el Señor, que está más alta. En otras palabras, lo que el salmista le está diciendo al Señor es que él necesita que el Señor cambie la perspectiva que él tiene en el momento de la crisis. Gloria al nombre del Señor. Que él necesita que el Señor lo posicione en un lugar más alto,
en una perspectiva más alta, donde él pueda mirar las cosas de una manera diferente. Nosotros sabemos que cuando nosotros estamos aquí en la tierra, todos estos objetos se ven grandes, poderoso Dios, se ven grandes, pero cuando nosotros nos elevamos en un avión, comenzamos a ver que mientras más el avión va subiendo, las cosas comienzan a verse más pequeñas. Eso quiere decir que nosotros estamos mirando las cosas desde una posición más alta. Gloria al nombre del Señor. Y al cambiar de posición cambiamos, bendito el nombre del Señor, el alcance de la mirada. Y al cambiar el alcance de la mirada, cambiamos la perspectiva de las cosas que estamos viendo. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, en medio de la crisis, nosotros tenemos que decirle al Señor que nos lleve a la roca, que nos lleve a Él, que nos lleve a la visión de Él, que nos lleve a enseñarnos y a madurar y entender qué es lo que Él quiere de nosotros en este proceso. Gloria al nombre del Señor, porque todos los procesos, dice la palabra, que todo obra para bien a los que aman a Dios. Quiere decir que en medio de este proceso que la iglesia está atravesando a nivel del mundo, cosas positivas van a salir. Poderoso el nombre del Señor. Hay cosas, bendito el nombre de Jesucristo, que nosotros tenemos que entender como pueblo. Bendito el nombre del Señor. Nuestra fe va a ser probada como el oro. Los diamantes surgen de la presión que se le aplica al carbón. Es un proceso. La palabra dice que, bendito el nombre del Señor, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen, que se mantienen aún en medio de la crisis. Por eso el llamado de esta mañana es a no desmayar, a mantenerte firme en medio de la crisis. El Señor está presto, gloria al nombre del Señor. El Señor está como poderoso gigante con cada uno de nosotros. Entonces ahí entendemos dos cosas. El salmista reconoce que su corazón puede desmayar. El salmista reconoce que su corazón puede sentir tristeza, que él puede sentirse afligido, pero que él necesita dos cosas de parte de Dios. Él necesita que cuando él esté en crisis, que cuando él esté desmayando o pensando desmayar en su corazón o de fallecer, el Señor escucha atentamente su clamor. Y número dos, que el Señor le cambie la perspectiva de las cosas. Llévame a una roca, llévame a la firmeza tuya, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando habla de altura, acá habla de cambio de posición. Él quería, gloria al nombre del Señor, poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde las cosas terrenales. Gloria al nombre del Señor. Quería ver lo que Dios quería del asunto. Y esas cosas nosotros las vamos adquiriendo en medio de los procesos. Comenzamos a ver cómo Dios comienza a trabajar con nosotros en medio de los procesos, y ya cuando vienen otras situaciones de estas experiencias salimos fortalecidos y comenzamos, ¿verdad?, a crecer y a madurar espiritualmente. Observa que cuando decía que el avión va elevándose, las cosas van cambiando de perspectiva porque las estamos mirando de un punto de vista donde no estamos acostumbrados a mirarlas. Nosotros tenemos que entender que esto es cumplimiento profético. Nosotros tenemos que entender que la palabra dice, gloria al nombre del Señor, que esto es parte del guión, que esto es parte del libreto, que estas cosas iban a acontecer. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, como iglesia, que vamos a estar aquí, que estamos aquí viendo el principio de dolores, tenemos que comenzar a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Gloria al nombre del Señor, porque fíjate que en medio de la peor crisis que hubo en Egipto, que fue la muerte de los primogénitos, hubo plagas y cosas terribles en Egipto, pero la peor crisis fue la muerte de todo primogénito, donde murieron tanto los primogénitos de los animales como todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, esa crisis, sin embargo, esa situación de esa plaga llevó al pueblo de Dios a la libertad. Entonces, era necesaria que esa plaga ocurriera para que se produjeran unos frutos. Era necesaria que esa plaga ocurriera para que hubiera un cambio de perspectiva. Yo sé que esta plaga, esta epidemia que está ocurriendo en la tierra hoy en día, está cambiando la perspectiva de mucha gente. Gloria al nombre del Señor. Está cambiando la forma de la gente mirar las cosas. Bendito el nombre del Señor. Está cambiando la forma y la manera de la gente, gloria al nombre de Jesucristo, analizar lo que es la vida. La vida es como la niebla que hoy es y mañana no es, como la flor del campo que hoy es y deja de ser. Por eso la palabra dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un llamado a no desmayar, gloria al nombre del Señor. Hay un llamado a mantenernos arraigados en lo que hemos creído. Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, Pablo está diciendo, corrí y no desmayé, corrí y no me cansé, corrí y no me desanimé, aunque él tuvo situaciones reales y verdaderas por las cuales pudo haberlo hecho. Gloria al nombre del Señor. Usted sabe que Pablo fue azotado. Usted sabe que Pablo estuvo preso. Gloria al nombre del Señor. Y mientras Pablo estaba atravesando un momento de crisis en la cárcel, Dios tenía un propósito. Por eso digo que Dios opera en medio de la crisis. A Dios le encanta operar en las crisis. Dios tiene particularidades. Observamos cuando la palabra del Señor dice que el Señor nos lleva
al desierto, o que el Señor llevaba al pueblo al desierto para hablarle al corazón. Porque cuando tú estás en el desierto, tú estás en la soledad. Allí no hay nada que te interrumpa. Allí no hay elementos. Y allí es donde el Señor nos lleva, porque en el desierto nosotros entendemos que quien único puede trabajar en nuestras vidas es el Señor. Fíjate que cuando Dios habla con Moisés, Dios le está diciendo a Moisés que Él quiere que le hable al faraón para que faraón deje ir al pueblo al desierto. Y lo que Dios quería celebrar era una fiesta en el desierto. En el desierto no había aire acondicionado. En el desierto no había mesas de banquete. En el desierto no había una buena música, surround high definition. En el desierto no había un buen catering. En el desierto no había una buena decoración. O sea, en el desierto no habían elementos humanos que ambientaran, gloria al nombre del Señor, en un lugar para que se diera una fiesta, ¿verdad? Humanamente hablando, excelente. Sino que Dios está permitiendo o peticionando que el pueblo vaya al desierto, porque Dios quiere que el pueblo experimente un gozo que no dependa de los factores externos. Y dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso yo hago un llamado en esta mañana a no desmayar. Hay algo muy poderoso y es la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. La iglesia tiene que entender que nosotros no podemos estar en un sistema, gloria al nombre del Señor, cantando coro, cantando alabanza, escuchando prédicas sin un norte. Aquí yo estoy sirviéndole al Señor por algo. Yo he identificado que yo tengo un problema existencial, que ese problema existencial viene y procede de parte del enemigo de las almas, que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Gloria al nombre del Señor, que en Adán todos mueren, dice la palabra. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero yo pude entender las buenas noticias de que Jesucristo dice que aunque estemos muertos, el que está en Él vivirá. Que Jesucristo dice que Él es la solución, que Jesucristo dice que Él es la alternativa para ese problema. Jesús dice, estás buscando el camino, estás confundido y estás buscando el camino. Jesús dice, yo soy el camino. Estás buscando la verdad porque hoy estamos en un tiempo de engaño y de confusión. Jesús dice, yo soy la verdad. Estás buscando resolver el problema existencial del ser humano. Jesús dice, yo soy la vida eterna. Dice la palabra del Señor que el enemigo vino a matar, a destruir, pero que Jesucristo vino para dar vida y para darla en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para hacer, ¿verdad?, todo lo opuesto a lo que hace el enemigo. Él vino a matar, Jesucristo vino a dar vida. Él vino a robar, Jesucristo vino a devolverte, a restaurarte. Él vino a destruir, Jesucristo vino a edificar. Gloria al nombre del Señor. Son polos opuestos. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces tú tienes que entender que aquí estamos, como Pablo dice, los que estamos buscando gloria, honra e inmortalidad. Agárrate a la fe. Fíjate que la palabra testifica de Abraham, que Abraham, luego de haber recibido la promesa de Isaac, gloria al nombre del Señor, donde Dios le dice a Abraham que en Isaac sería llamada su descendencia, después que se da toda la situación y Sara tiene a luz y da luz a este hijo llamado Isaac, después que ya Dios había determinado que ese iba a ser el hijo en el cual le iba a dar descendencia, ¿verdad? Le sería llamada la descendencia de Abraham, porque no todos los que descienden de Abraham son, amén, Israel, sino que los que descienden de Isaac serán llamados descendencia. Dice la palabra del Señor, poderoso Dios, que bendito el nombre de Jesucristo, Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac. Dios le pide que sacrifique a su Isaac. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra que era tan grande el arraigo que tenía Abraham a Dios, porque Dios no era hombre para mentir, que Abraham estuvo dispuesto, gloria al nombre del Señor, a sacrificar a su hijo, porque Abraham sabía que ya Dios había dado una palabra y que Dios no mentía. En esa palabra había un cumplimiento. Entonces Abraham entendía que él iba a sacrificar a su hijo, pero que algo Dios iba a hacer para que esa palabra se cumpliera. Él entendía que si él lo sacrificaba, Dios se lo iba a devolver, que Dios se lo iba a volver a dar, porque ya Dios había dicho que en Isaac iba a haber descendencia. Mire qué terrible la fe. Entonces, el llamado que yo estoy haciendo en esta mañana al pueblo, a la gente que se conectan, a la gente que están viendo este video a través de Maranatha Radio Ministra, a través de nuestra página y de nuestra red social, es un llamado a no desmayar, es un llamado a mantener la fe, a mantener la esperanza.
La fe es algo que ve lo que no puede ver todo el mundo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu, amén, el cual el mundo no puede ver, mora en nosotros, y que la función que tiene el Espíritu Santo, una de las funciones más importantes, cuando Jesús está en la tierra, dice: yo me voy, pero les voy a enviar a otro consolador. Es consolar, y consolar, como yo les decía, es una persona que está contigo, acompañándote en medio del proceso. Por eso cuando nosotros vemos a los jóvenes hebreos en el horno de fuego, allí mientras estaban en el horno de fuego, Dios no los saca de la prueba del horno de fuego, sino que Dios se mete con ellos, y vemos la expresión donde se dice: eran tres y hay un cuarto. Ese cuarto es el que estaba acompañando a los jóvenes hebreos en medio del horno de fuego, en medio de la prueba, porque el Señor está con nosotros en medio de la prueba, y la palabra dice que si pasamos por las aguas no nos van a negar, y que si pasamos por el fuego no nos va a consumir. Quiere decir que tenemos que mantenernos anclados en esa palabra de esperanza. Algo que me llama mucho la atención es que cuando, bendito el nombre del Señor, fueron los espías a reconocer la tierra, amén, cuando Moisés le encomienda la misión de reconocer la tierra, la Biblia dice y relata que fueron 12 espías a reconocer la tierra. Bendito el nombre del Señor. Y cuando ellos fueron a reconocer la tierra, Moisés le pidió que el reconocimiento de la tierra, si era posible, trajeran incluso hasta frutos de esa tierra. Bendito el nombre del Señor. Y ustedes han visto la historia bíblica, donde dice que las uvas eran sarmientos grandísimos, había que cargarlo entre varios hombres, y que ciertamente aquella era una tierra que fluía leche y miel. Si fluía leche, había ganado, y si había ganado, habían prados, había flora, había, gloria al nombre del Señor, abundancia. Y si había miel, era porque había, ¿verdad?, flores, había, lo que está representando es que había grosura, había economía, ¿verdad?, había abundancia o bendición de parte de Dios. Sin embargo, la palabra también registra que en esa tierra estaban los gigantes y los hombres de gran estatura. Lo que significa esto es que hay una tierra de bendición para ti, pero tú tienes que conquistar esa tierra. Y en esa tierra vas a tener que enfrentar grandes gigantes. Y para tú enfrentar esos grandes gigantes y esas grandes pruebas, tú vas a tener que mantenerte en la perseverancia. No te puedes rendir, no puedes desmayar, no puedes desanimarte, no puedes, gloria al nombre del Señor, abandonar el proceso de Dios. Hay gente que Dios los está procesando, bendito el nombre del Señor, pero tú tienes que entender que en medio del proceso Dios va a estar contigo. Gloria al nombre del Señor, que Dios lo que está haciendo de tu vida es formando una vasija de honra. Gloria al nombre del Señor, formando un recipiente, gloria al nombre de Jesucristo, que pueda darle gloria y honra a Él. Bendito el Señor. Y dice la palabra que cuando estos espías vienen con, amén, el informe, 10 de ellos se autoderrotaron. Después de haber conocido a Dios, de las cosas que Dios hacía, de cómo Dios operaba, de cómo Dios trabajaba, de cómo Dios bregaba, 10 de ellos dijeron: la verdad es que allí hay una tierra que fluye leche y miel, pero allí están los gigantes, allí mora el amorreo, está en tal sitio, los anaseos están en tal lugar. O sea, ellos comenzaron a mirar las cosas desde una perspectiva humana. Hello, desde una perspectiva humana. Gloria al nombre del Señor. Pero había un Josué y había un Caleb, gloria al nombre del Señor, que estaban mirando las cosas desde una posición elevada, desde otra perspectiva. Ellos sí vieron lo mismo todo, pero la perspectiva que Josué y Caleb tenían sobre quién era Dios era diferente. Por eso cuando Josué escucha el informe y escucha y mira la posición de los espías, fue tanta la tristeza, la pena en Josué, que Josué rasga sus vestiduras. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Tenían un espíritu, gloria al nombre del Señor, diferente. Estaban mirando las cosas desde una perspectiva diferente. Por eso el salmista nos está expresando en este salmo que es importante, cuando estamos en medio de crisis, pedirle al Señor que nos muestre. Pedirle al Señor que nos lleve a otra dimensión en cuanto a la perspectiva del por qué está sucediendo esto. Y que si no te hace entender el por qué estás pasando esta crisis, se va a mantener contigo, porque la palabra ya ha dictado que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, y que todo obra para bien a los que le aman. Quiere decir que mientras tú no lo puedes ver en medio de la crisis, Dios está trabajando. Y es posible que al final tú no entiendas en ese momento por qué Dios permitió eso en tu vida, pero cuando el tiempo pase, cuando pase el tiempo, tú vas a poder entender por qué vino esa crisis a tu vida, en qué esa crisis te fortaleció, qué Dios hizo a través de ella. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que por eso es que todo obra para bien a los que aman a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios sabía lo que estaba ocurriendo con Josué.
había una perspectiva diferente en él. Y cuando Josué da el informe, él dice, no, mire, la verdad es que sí que hay gigantes, pero el mismo Dios que ha estado con nosotros, gloria al nombre del Señor, ese mismo Dios nos va a dar victoria. Poderoso el Señor. Y cuando Dios está trabajando con Josué, él le dice varias cosas. Josué capítulo 1, versículo 9, le dice, mira que te mando. Está dando una orden, un mandato, que te esfuerces, tenía que poner su esfuerzo, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque Josué iba a conquistar, porque Dios había dicho que iba a darle victoria, pero iban a venir momentos de tristeza, de aflicción, iban a venir momentos donde el razonamiento humano se iba a interponer entre la fe. Escucha bien, iba a haber una batalla entre fe y razón, porque la realidad es que allí había gigantes, la realidad era que había que conquistar, la realidad era que había que batallar y pelear, y Josué no tuvo una batalla, Josué tuvo que enfrentarse a muchas batallas, a muchas guerras para poder adquirir lo que finalmente adquirió, pero Josué pudo adquirir, Caleb pudo adquirir porque no desmayaron, porque se mantuvieron agarrados a una palabra. Y esa misma situación se está dando en el mundo hoy en día. Estamos en medio de tiempos difíciles, gloria al nombre del Señor. Estamos en medio de angustias para la gente, miles de personas muriendo, esas familias se trastocan. El mundo está ahora mismo en una incertidumbre de qué cosas podrán ocurrir, gloria al nombre del Señor. Pero aquí lo que importa es que nosotros mantengamos una perspectiva desde una posición más alta. Observa que cuando el capitán del avión está viajando y se aproxima una tormenta, el avión, gloria al nombre del Señor, no atraviesa la tormenta, el avión comienza a elevarse, comienza a subir para irse y posicionarse por encima de la tormenta, gloria al nombre del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que nos lleve al lugar, a la roca, a la posición inconmovible de Él, y que nos dé una perspectiva diferente para que podamos ver las cosas con una mirada y con una visión diferente de lo que Dios quiere de ti. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que piensa que solamente estas situaciones se dan, gloria al nombre de Jesucristo, cuando hay crisis emocionales y cuando, bendito el nombre del Señor, todo es contrario. Bendito el nombre de Jesucristo, es donde la gente desmaya. Pero déjeme decirle que hay gente que se fatiga, que hay gente que se cansa y que aún en sus mejores momentos piensan abandonarlo todo y desmayar. Dice la palabra del Señor que el profeta Elías estaba, bendito el nombre de Jesucristo, estaba pasando por una situación terrible. El pueblo de Israel se había ido tras los Baales, estaban bajo el reinado de Acab y de Jezabel. Dice la palabra que los profetas de Baal comían de la mesa de Jezabel. Quiere decir que el sistema del gobierno estaba manteniendo un sistema idolátrico en medio del pueblo. Bendito el nombre del Señor. Y que el altar de Jehová, donde se sacrificaba y se celebraba el culto a Jehová, estaba destruido y en ruinas. Y la destrucción y las ruinas del altar eran las consecuencias o el reflejo de un pueblo que había abandonado a Dios. Un pueblo que estaba cavilando entre dos pensamientos. Pero este hombre se levanta en un momento de Dios y comienza, ¿verdad?, a desafiar al sistema y comienza a trabajar bajo la autoridad y la dirección de Dios. Y este hombre lanza un reto que ustedes saben que fue el reto del Monte del Carmelo, donde él tuvo que primero restaurar el altar de Dios, donde él tuvo que hacer los ajustes que había que hacer para que entonces viniera la manifestación de Dios. Porque ustedes saben que el sistema antiguo era que cuando los hombres sacrificaban animales al Señor, cuando el sacrificio era aceptable, Dios manifestaba el fuego para consumir el sacrificio. Eso tenía una función. Gloria al nombre del Señor. Este mundo se ha apartado de Dios. Este mundo se ha alejado de Dios y ha acabado para sí cisternas rotas. Están como el tiempo de los profetas de Baal, en el espiritismo, en la santería, en el palerismo, en las consultas a Baal, gloria al nombre del Señor, y se han alejado y se han apartado de Dios. Y estamos viendo una generación, gloria al nombre del Señor, sin temor de Dios. Una generación, no estoy hablando de gente religiosa, estoy hablando de gente que no tienen temor de Dios, gente que no saben quién es Dios, gente que saben que existen y ya. Gloria al nombre del Señor. El mundo está así, hermano. Así está viviendo el mundo. Bendito el nombre del Señor. Pero déjeme decirle que cuando se da la manifestación de la aceptación del sacrificio de Dios hacia Elías y la manifestación, y el pueblo ve que el verdadero Dios es Jehová Dios y que no es Baal, dice la palabra que Elías mató a todos los profetas de Baal que estaban allí sosteniendo el sistema idolátrico. Era una gran victoria. Este hombre estaba experimentando el respaldo de Dios. ¿Por qué el respaldo de Dios? Porque había habido manifestación en el altar. Dios estaba aprobando el sacrificio. Dios estaba aprobando lo que estaba haciendo. Dios estaba permitiéndole experimentar que este hombre viera cómo él estaba operando. Dios le entrega a estos profetas y él los puede degollar y los mata.
y está derribando el sistema totalmente. Se vuelve a restaurar el altar del culto a Jehová. Los que promovían el culto idolátrico ahora están siendo eliminados. Pero dice la palabra que Acab llega donde Jezabel. Y cuando Acab llega donde Jezabel y le cuenta, estoy en Primera de Reyes capítulo 19, lo que había sucedido, lo que Elías había estado haciendo, dice la palabra del Señor que esta mujer, que era una potestad, una autoridad espiritual sobre estos hombres, por eso ella alimentaba el sistema idolátrico. Gloria al Señor, esta mujer le manda un mensajero a Elías, poderoso el Señor, y le manda un mensaje, bendito el nombre de Jesucristo. Y en este mensaje dice la palabra que cuando este mensaje llega a Elías, Elías se confundió y se turbó. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que el enemigo les está enviando saetas a sus mentes. Escucha bien. En medio de esta crisis, hay gente que el enemigo le está mandando, poderoso el nombre del Señor, pensamientos contrarios para que abandonen la fe, para que desmayen, para que no sigan adelante, para que se detengan. Quieren detener tu avance. Quieren quitarte la fe, quieren eliminar, amén, esas raíces que tú has echado, esa convicción profunda. Hay gente que el enemigo los está zarandeando, hay gente que el enemigo está negociando con ellos. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que el enemigo los tiene confundidos y los tiene turbados. Y esto es terrible porque observemos que estaba entonces Elías atravesando un momento de gloria. Atravesando un momento de gloria. Restaurando el altar, Dios respaldando y consumiendo el sacrificio, matando a los profetas de Baal. Estaba en un momento donde tenía el respaldo de Dios. Sin embargo, la palabra nos demuestra que cuando llega esta noticia donde Elías sale, camino de un día, amén, dice, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, en el 19:3, y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un árbol del enebro, y deseando morirse. Mira a dónde llegó este hombre, un hombre que había acabado de experimentar ver la manifestación de Dios apoyando y respaldándolo. Ahora, por medio de una noticia que lo confunde, por medio de una crisis que el enemigo está elaborando, dice la palabra que sale y se va y está debajo de un árbol deseando morirse. Escuche bien, deseando morirse. ¿Y por qué él deseaba morirse? Por la noticia que Jezabel le había enviado. Quiere decir que, gloria al nombre del Señor, su estado anímico cambió. Vino el desaliento, vino la tristeza. De momento se sintió encerrado, se sintió solo, se sintió destruido por simplemente una noticia de esta mujer. Él no pudo tener una perspectiva más alta. Entender que Dios estaba con él, de que Dios lo estaba respaldando, de que estaba en un momento cúspide para su vida. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando se echa debajo de aquel árbol deseando morirse, el ángel viene y le ministra y lo toca y le da de comer y lo fortalece, porque estaba debilitado. Fíjate cómo las situaciones, que a veces nosotros estamos en momentos viendo a Dios trabajar con nosotros en nuestras vidas, viene el enemigo con sutileza. Viene el enemigo con un plan siniestro para debilitarnos en la fe y aún debilitarnos físicamente. Miren cuánta gente, gloria al nombre del Señor, están experimentando cosas de Dios y viene de momento un diagnóstico. Cuánta gente están experimentando cosas bonitas del Señor y de momento viene una mala noticia. Y de esas malas noticias los confunden, los turban y los llevan a crisis, porque somos humanos y son cosas que se dan. A Elías le estaba pasando. Es un hombre que Dios utilizó para cerrar los cielos, un hombre que Dios utilizó para demostrarle al pueblo que él era el verdadero Dios. Estaba pasando por una crisis. Por eso nos habla y nos dicta que no hay superhombres, no hay profetas, que todo el mundo está sujeto aquí a la aflicción. En el mundo tendréis aflicción, todo el mundo aquí va a pasar por tristeza, no importa si Dios te usa, si Dios no te usa. Eso no es, gloria al nombre de Jesucristo, una cosa excepcional para los que tienen al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. O sea, en otras palabras quiero decir que aunque tú le sirvas al Señor, tú vas a experimentar momentos de tristeza. Aunque tú le sirvas al Señor, tú vas a experimentar momentos de crisis. Los hombres de Dios lo experimentaron, bíblicamente hablando. Ahí tenemos la palabra que nos está hablando de David en crisis, nos está hablando de Elías en crisis, en diferentes situaciones. Sin embargo, gloria al nombre del Señor, aquí lo que estoy proyectándote es que las crisis no solamente producen el sentir de desmayar. Hay gente que está en un momento, gloria al nombre del Señor, experimentando cosas hermosas de Dios y extraordinarias, y de momento llega la confusión del enemigo, de momento llega la administración del enemigo para que renieguen, para que abandonen. Estos momentos de crisis son especiales para el enemigo operar. Por eso vemos gente
que el enemigo le pone en su mente que no tienen salida, que no hay alternativa, que están como estaba Elías cuando llegó la noticia de Jezabel. Pensaba que no había salida, que no había alternativa, que ese mismo Dios que se había manifestado y que había hecho unas obras tan grandes y tan poderosas podía volver a hacerlo. Se le nubló la mente, se cegó. Gloria al nombre del Señor. Esa mente se quedó, gloria al nombre de Jesucristo, poseída, cautivada por ese pensamiento. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra que cuando el ángel lo fortalece, en vez de él entender la perspectiva de la cosa, de lo que Dios quería hacer, entonces camina 40 días y 40 noches y llega hasta ahora al monte de Dios. Dios está tratando, bendito el nombre del Señor, de llevarlo al propósito. Dios está tratando de llevarlo a una perspectiva diferente. Lo estaba llevando al monte, a la altura. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando Dios lo está llevando al monte, a la altura, para que Elías vea las cosas desde una perspectiva diferente, vemos que Elías, en vez de dejar que Dios haga la obra y el propósito de él, se mete en una cueva. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Dios está trabajando con nosotros para llevarnos al monte de Oreb, al monte de la presencia, al monte donde Dios quiere mostrarnos cosas diferentes, donde Dios quiere procesarnos. Pero nosotros seguimos, gloria al nombre de Jesucristo, en nuestros pensamientos, buscando a introducirnos a la cueva como Elías. Confundidos, en crisis. Gloria al nombre del Señor, poderoso Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor, que Jehová, la presencia de Jehová esa noche, viene a él, palabra de Jehová, a Elías, y le pregunta, bendito el nombre del Señor, Elías, ¿qué haces aquí? En otras palabras, este no es el propósito. Elías, ¿qué haces aquí? Gloria al nombre del Señor. Varias veces hace esta pregunta, bendito el nombre del Señor. El Señor le está queriendo decir, este no es el lugar que yo tengo para ti. Hay gente que está en el piso, gloria al nombre del Señor. Hay gente que está encuevado. Es tiempo de salir de la cueva. Es tiempo de escuchar la voz de Dios que te dice, quiero llevarte a una perspectiva diferente. Es tiempo de abandonar la cueva y subir a la cima del monte Oreb. Es tiempo, gloria al nombre de Jesucristo, de tú no abandonar la fe, sino que tienes que agarrarte de la palabra y no desmayar. El llamado de esta mañana es a no desmayar. Y no desmayar, gloria al nombre del Señor, es a no perder el sentido del ánimo y de la fortaleza. Bendito el nombre de Jesucristo, poderoso Dios. Y dice la palabra que el Señor entonces está ministrando y Elías habla y dice, yo estoy aquí en la cueva o yo estoy aquí en la crisis por las cosas que estoy viendo, por las cosas que estoy pensando, por las cosas que estoy percibiendo. Le está hablando Elías, ¿por qué? Porque Elías le dice, he sentido un vivo celo, bendito el nombre del Señor, por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea que la perspectiva de Elías estaba en que Israel habían abandonado a Jehová, en que no habían altares a Jehová, en que los profetas de Jehová no existían, que estaban muertos y que solamente él había quedado. Observe bien lo que voy a hablar. Mientras Elías pudo haber afianzado su fe en las cosas que Dios acababa de hacer, en las demostraciones de poder que Dios acababa de hacer a través de él, como aquel fuego que descendió en el monte de Carmelo para aprobar el sacrificio y demostrarle al pueblo que él era Jehová, el Dios verdadero, como aquella matanza de los profetas de Baal, él pudo haber entendido en ese momento que Dios le estaba respaldando y que si Dios era con él, nada podía ser en contra de él, porque la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la mentalidad de Elías no se fue a esa perspectiva. La mentalidad de Elías se encerró en una mala noticia que vino desde la reina Jezabel. Mañana a estas horas te voy a hacer como a uno de ellos. Que escuche bien, quiere decir, gloria al nombre del Señor, que él se encerró en una perspectiva humana. Por eso el salmista decía, yo tengo que entender que para yo salir de las crisis, yo tengo que pedirle a Dios dos cosas. Que Dios escuche mi clamor, número uno, y que Dios me lleve a una posición más alta. Llévame a la roca, llévame a ti. La roca inconmovible es el Señor. La roca es tipo de Cristo. Llévame a la roca que es más alta que yo. O sea, la roca tiene una posición que está donde más alta. Una roca que me va a permitir ver cosas que yo en mi naturalidad humana no voy a poder ver. Eso es lo que el salmista le está expresando. Y le está diciendo, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra que Dios está ministrándole a Elías porque el Señor quiere demostrarle
que esto no depende del hombre, porque esto no es con espada, esto no es con jabalina, esto es con el Santo Espíritu del Señor. Y el Señor lo está procesando, el Señor está trabajando con él, bendito el nombre del Señor. Y el Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Elías no podía comprender que Dios lo había llevado 40 días y 40 noches caminando al monte de Oreb, porque el propósito de Dios era cambiar su perspectiva. Dios quería llevarlo a un posicionamiento, al monte, a la altura, pero Elías seguía, amén, mirando las cosas desde una perspectiva humana. Mientras Dios le quería mostrar que él estaba con él, él seguía mirando que él estaba solo, que no habían profetas con él. Pero si Dios está con nosotros es suficiente. Si Dios está contigo es suficiente. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová está con nosotros como poderoso gigante, dice la palabra. Por tanto, ¿de quién temeré? Dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El problema de nosotros, hermano, de las personas y de la gente, de la humanidad, es que estos momentos, gloria al nombre del Señor, muchas personas no reconocen lo que tienen que reconocer. ¿Y qué tenemos que reconocer? Que mientras la gente puso su fe en los gobiernos, que mientras la gente pone su fe en el poder económico de una nación, este evento le ha demostrado al mundo que nosotros no podemos tener esperanzas, escuche bien, que no podemos tener la esperanza puesta en los hombres, que no podemos tener la esperanza puesta en los gobiernos, que no podemos tener la esperanza puesta, gloria al nombre del Señor, en nuestras capacidades. Porque miren cómo en cuestiones de semanas, en cuestiones de meses, el mundo ha cambiado y ha demostrado un virus que aquí nadie tiene el poder que Dios tiene. Que aquí los gobiernos están arrodillados delante de esta situación de salud, donde todavía el día de hoy hay un descontrol, hay un aumento, hay una crisis. Gloria al nombre del Señor. Y nos demuestra a nosotros entonces la vulnerabilidad. Nos demuestra a nosotros entonces que nuestra providencia, que nuestra confianza, que nuestro arraigo tiene que ser el Dios de Jacob, que nosotros tenemos, gloria al nombre del Señor, que mantenernos agarrados de una palabra, que nosotros tenemos que hacer como Abraham hizo, entender que Dios no es hombre para mentir, que Dios está con nosotros porque Él está en medio de nuestras vidas como el Consolador. Dice que somos templo del Espíritu Santo y una de las funciones particulares que tiene el Espíritu Santo es consolar, es estar contigo en medio de la prueba. Por eso no desmayes, hay un llamado a no desmayar. El Señor le dijo a Josué, vas a conquistar, la tierra está prometida, eso es de ustedes ya, pero te voy a decir varias cosas. Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente y no puedes desmayar. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque el temor viene la tristeza, viene la angustia, somos humanos. Aquí la importancia es mantenernos, aquí la importancia es no desmayar. Cuando Pablo termina su carrera, termina su carrera y expresa lo siguiente: he acabado la carrera, no desmayé, he guardado la fe. Si algo el enemigo va a atacar en tu vida es la fe. Si algo el enemigo va a atacar de ti es la fe, la semilla de la fe. Mientras tú tienes fe, tú estás de pie, porque la fe te lleva, la fe te mueve, esa esperanza viva. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando el enemigo destruye tu fe, entonces te destruye a ti, porque la fe es lo que tú esperas, la convicción de lo que tú no puedes ver. Entonces estamos viendo que es bien importante mantener la perseverancia, es importante en este proceso no desmayar, porque de aquí van a salir muchas cosas. Del carbón procesado, del carbón en medio de presiones sale diamante. Gloria al nombre del Señor. De aquí, gloria al nombre de Jesucristo, de este proceso de crisis van a salir cosas positivas espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque nuestra esperanza no está en lo terrenal. Dios nos va a fortalecer. Dios va a fortalecer relaciones que estaban debilitadas en la intimidad. Dios las está fortaleciendo. Dios está comenzando a trabajar en corazones de personas y por eso Dios ha permitido llevarnos al desierto. Y como yo decía, no todo es negativo. Dios hizo en medio de la operación de la muerte de los primogénitos, Dios trajo libertad al pueblo de Israel. Hay mucha gente que va a ser libre, hay mucha gente que va a salir, amén, de la ceguera espiritual que tenían, porque Dios le está cambiando la perspectiva. Lo importante es que si nosotros estamos sintiendo desmayar, si nos estamos sintiendo débiles, vayamos al refugio, vayamos a la torre fuerte, como dijo el salmista en el capítulo 61, torre fuerte es el nombre de Jehová. Él ha sido, ¿verdad?, mi refugio, Él ha sido mi escondedero, porque la palabra es bien clara y dice, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro no viene del amigo, el amigo está contigo cuando hay dinero, el amigo está contigo cuando hay cosas de interés que le pueden servir a él,
Pero la palabra del Señor nos dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Jehová es nuestro ayudador, quien hizo los cielos y hizo la tierra. Dice, porque tú has sido mi refugio, el Salmo 61:3, tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. O sea que David en muchas situaciones tuvo que refugiarse en Dios. Tuvo que ir a esconderse en la roca, que es más alta que nosotros. Tuvo que recurrir a la ayuda, al auxilio, al pronto socorro del Señor. Bendito el nombre del Señor, Dios poderoso. Dice la palabra, bendito el nombre de Jesucristo. Y ya estamos terminando. David pasó por muchas situaciones terribles, difíciles. Escucha bien. Que lo llevaron en muchos momentos a momentos de dificultades. Que lo llevaron a momentos de pensar, abandonar y rendirse, de volverse atrás. Y por eso él expresa en un momento dado, y él dice, yo he sentido en muchos momentos, en muchas ocasiones, he sentido el abandonar. ¿Y cómo lo dice? Lo voy a explicar. Él dice en un momento dado, hubiese yo desmayado, ya yo hubiese enganchado los guantes, pero hay algo que no lo ha permitido. Hay algo que no ha permitido de que yo desmaye, de que yo abandone el ánimo y la fuerza en esta fe que estoy arraigado. ¿Por qué? Porque él dice, yo no he desmayado, hubiese yo desmayado si yo no hubiese tenido mi fe puesta en que he de ver a Dios en la tierra de los vivientes. El mundo va a pasar, amigos. Iglesia, el mundo pasa y sus deseos pasan. Aquí lo que importa es lo eterno. Por eso la palabra dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Dios le ha predicado a esta generación sin predicadores. Dios nos ha predicado sin predicadores. Dios nos ha predicado por muchas cosas. Miren la vida de un hombre exitoso secularmente. Un hombre que estaba en la cúspide de su carrera, Robert Williams. Millones, mansiones, carros, todo lo que un hombre secular podía desear o podía tener. Sin embargo, su vida, su tragedia, nos demuestra que no tuvo el Consolador, no tuvo la capacidad de poder perseverar y decide quitarse la vida. Vemos a una Whitney Houston que nos predicó, gente con dinero, gente con fama, gente que lo tienen todo lo que el hombre quiere tener. Por eso la Biblia dice que la vida del hombre no consiste de los bienes que posee. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que están buscando tener dinero, tener carro, tener casa, pero cuando tienen el dinero, cuando tienen la casa, cuando tienen el carro, se dan cuenta que siguen igual de vacíos. Se dan cuenta que siguen igual de tristes. Gloria al nombre del Señor, porque tener una mansión no hace un hogar. Porque, gloria al nombre del Señor, tener dinero no da la felicidad. Bendito el nombre de Jesucristo. Y se dan cuenta que muchas veces cuando logran tener el dinero, ya están enfermos y ya están muriendo. Por eso la Biblia le dice a aquel hombre que estaba sentado meditando y regocijándose, mirando los graneros que tenía y todo lo que estaba prosperando y cómo iba a tener que hacer nuevos graneros para poder llenarlos. Y la situación que se dio allí, le dicen, oye, tú no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma. Y lo que tú has trabajado y lo que tú has guardado, ¿de quién va a ser? Porque esto es la vida. La vida hoy es y mañana deja de ser. Es una niebla, es como la flor del campo, que hoy es y mañana no es. Eso es la vida, un transitar. Estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Por eso la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos van a pasar. Esto acaba. Un Kobe Bryant en la plenitud, acabando de retirarse, con miles de millones de dólares, un patrimonio terrible, terminó su vida. Esas cosas deben de poner a la gente a permanecer. Esas cosas deben de poner tu fe en el Señor, arraigarte más en la esperanza de vida. Que sea que muramos o que vivamos, seamos del Señor. Mantenernos ahí anclados. Porque los que esperan en Jehová, dice la palabra, tendrán nueva fuerza. Van a levantar alas como el águila. O sea, van a subir a unos niveles donde van a poder mirar las cosas en otra perspectiva. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. No desmayes. ¿Cómo tú puedes correr? ¿Cómo tú puedes volar? ¿Cómo tú puedes caminar sin cansarte y sin fatigarte? Pues simple. Quien nos da
quien nos hace competente, quien nos da la perseverancia, es el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él hace la diferencia. Si nosotros no tuviéramos el consuelo de Dios, hubiésemos dicho, como dijo el salmista, hubiese yo desmayado si no tuviera la esperanza de que de ver a Dios en la tierra de los vivientes. Así que es tiempo de buscar al Señor ahora. El mundo va a pasar, las cosas pasajeras van a pasar, van a transicionar, pero aquí lo que importa es lo que permanece para siempre, lo que va a ser eterno. Esta vida es pasajera. Amigos que nosotros teníamos ya no están, otros están enfermos. Eso nos predica lo que está sucediendo con las plagas, con estas epidemias. Miren cómo está el mundo laqueado. ¿Qué está pasando? Gloria al nombre del Señor. Terremotos en diferentes lugares. Cada vez poco a poco la cosa poniéndose peor. No hay esperanzas humanas para el hombre. No hay esperanzas humanas. Nuestra esperanza debe de estar puesta en el Dios de Jacob. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Corre al refugio, súbete en la roca que es más alta que nosotros. Dios quiere trabajar con la perspectiva del pueblo. Dios quiere trabajar, gloria al nombre del Señor, con tu mentalidad. Dios quiere que tú veas las cosas de una manera diferente. El salmista nos deja de dos cosas ahí muy importantes. Nos deja muy importantes dos cosas establecidas. Bendito el nombre del Señor. Escuche bien. Número 1, buscar al Señor. Y número 2, que nos lleve a la perspectiva de lo que Él quiere hacer. Gloria al nombre del Señor. De lo que Él quiere operar en nuestras vidas. Aquí el llamado es a qué? A no desfallecer, a no desmayar, a mantenernos perseverando en esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, la cual produce una esperanza de vida, una esperanza viva y eficaz. Gloria al nombre del Señor. Esto es un asunto de que podamos ser responsables en nuestra vida terrenal, trabajar para tener una salud económica. Gloria al nombre del Señor, como dijo Pablo, no tener de más para, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo, no pueda yo hablar en tu contra ni tener de menos, o sea, no tener de más para yo, bendito el nombre del Señor, envanecerme en la riqueza, ni tener de menos para no, gloria al nombre de Jesucristo, hablar mal de que estás desprovisto, sino tener un balance, tener una, ¿verdad? Un nivel, ser responsable con las cosas terrenales y con las cosas que tienes que hacer, pero sin dejar de pensar en que aquí las cosas que importan son las cosas eternas. Gloria al nombre del Señor. Que las cosas de esta tierra van a pasar, que el mundo va a pasar, que los deseos del mundo van a pasar. Mire y analice cuán vulnerables somos. O sea, aquí cayó una mentalidad del mundo. Aquí la gente pensaba que los gobiernos eran intocables, que las economías eran intocables, que los gobiernos estaban en su momento terrible. Gente depositando la confianza donde no la tenían que depositar. Pero hoy en día mi llamado a la iglesia y el amigo que va a ver es: en medio de la crisis, escóndete en el refugio, que es la roca inconmovible que es Jesucristo. Y pídele que te lleve a una perspectiva, que te lleve a una posición espiritual más alta, donde tú puedas ver las cosas de una manera diferente, las cosas de una manera distinta, donde tú puedas ver a Dios de una manera completa, plena. Deposita en Él tu confianza. Ten confianza, te llama el Maestro. El Señor quiere trabajar con tu vida. El Señor está con nosotros. El Señor seguirá siendo nuestro proveedor, nuestro sostén, nuestro sanador. Es el Dios de Jacob. Es el Dios de Israel. Gloria al nombre poderoso del Señor. Así que yo te invito, amigo. Yo te invito, iglesia, a que sigamos confiando en el Señor. Sigamos confiando en sus promesas. Gloria al nombre del Señor. Pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros tenemos que entender que estamos aquí en la tierra, pero no somos de esta tierra. Estamos en un transitar y la vida es bien pasajera. Es como una neblina que pasa. Es algo que es transitorio. Estamos por aquí pasando de largo. Es una pasada. Y en esa pasada es donde tenemos que determinar dónde vamos a pasar. Gloria al nombre del Señor, la eternidad. Bendito el nombre del Señor. Hay un llamado en este día, un llamado a no desmayar, un llamado a mantener tu fe arraigada en lo que hemos creído. No seas sabio, no seas prudente en tu propia fuerza. Confía en el Señor. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro amparo, nuestro refugio. Es el Dios de Jacob.
Gloria al nombre del Señor. Poderoso el Señor. Alabamos su nombre. Grande es el Señor. Poderoso es el Señor. Dios poderoso es. Así que Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén. Estamos contentos de haber tenido esta oportunidad de compartir este pequeño espacio con ustedes. Damos gracias, gloria al nombre del Señor, a Maranata Radio Ministry. Amén. A su gerencia, Héctor Delgado, les amamos. Amén. A los hermanos allá en Maranata por esta oportunidad de llevar este mensaje de esperanza al pueblo. Jesucristo viene por la iglesia. Amigo que estás escuchándome, tienes que tomar decisiones importantes, no para lo pasajero, sino para lo eterno. Para lo eterno. No perder el enfoque, no hacer como hizo el profeta Elías, que en vez de ver que Dios había estado respaldándole, se enfocó en que no había gente con él. Se enfocó en que el pueblo estaba despistado. Hay que humillarnos, hay que buscar a Dios, hay que afirmarnos, gloria al nombre del Señor, agarrándonos de su palabra, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que, iglesia, estamos en la recta final. Agárrate del Señor y Maranata, Cristo viene. Dios te bendiga y Dios te guarde.